Buenos días, mi nombre es Sebastián Quintero y esta es mi exposición sobre la violencia en Colombia, centrada un poco más en el clasismo, en la porofobia, en el odio a los pobres y en la normalización de la sociedad colombiana a la violencia. La violencia en Colombia generalmente se ha analizado desde expresiones muy visibles como el asesinato, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Digamos que ese análisis ignora un aspecto mucho más profundo y es que la violencia no necesariamente es algo criminal o militar únicamente, sino que también es un fenómeno cultural. En Colombia existe una relación directa entre la cultura de la violencia, entre el clasismo y el odio de ciertas élites políticas, económicas, a las clases menos favorecidas del país. Probablemente esa sea una de las formas de discriminación más normalizadas dentro de la sociedad colombiana. Lo importante para entender en ese punto es que la violencia no surge únicamente porque haya grupos armados o porque haya un cierto tipo de criminalidad dentro de la sociedad. La violencia se produce porque hay una sociedad que se establece como línea ética y como línea de discusión sobre que hay personas que tienen más o menos valor que otras. Precisamente eso lo que hace es ahondar en el principio de la desigualdad y hace que Colombia, como lo hemos visto, sea uno de los países más desiguales de la tierra. Desigualdad pues entendida no solamente como algo económico, sino como algo social, algo cultural, algo en términos de justicia y en términos de ruralidad y obviamente de política que abarca ese tipo de mediciones. Obviamente no es lo mismo vivir como todos en un contexto de violencia, pero no es igual vivir una violencia siendo una persona con recursos económicos que vive en ciertas zonas del país como el centro o las capitales de los departamentos, a ser por ejemplo un campesino, a ser por ejemplo alguien que ha sido excluido durante años por el Estado y por las instituciones de Colombia, que hace que profundice tanto la violencia como su percepción sobre la vida y la manera de vivir en el país. Esa primera diferencia hace que indudablemente exista, por decirlo así, una jerarquía en las vidas y en las muertes, mientras que ciertas muertes o asesinatos de líderes o de personas que tienen un mayor estatus, una mayor jerarquía dentro de la sociedad, son vistas como una tragedia nacional o un enluto que envuelve al país todo. Hay otros tipos de muertes de personas que no son tan favorecidas, que se vuelven sencillamente una estadística o simplemente una justificación de la violencia en el país. Por lo mismo que planteamos al inicio, y es que Colombia es un país que está acostumbrado a la violencia por las distintas guerras que han atravesado a la sociedad en sus 2 siglos de historia. Por ejemplo, en Colombia es muy normal que todas las redes sociales, los noticieros, los canales de televisión abran o tengan como su mayor eje, su mayor nicho en los homicidios, en los desplazamientos, en todos los tipos de violencia contra la mujer, contra minorías étnicas, etcétera, 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 desapariciones forzadas. Y el problema no es solamente que se trate así, sino que el hecho de repetir ese tipo de noticias pues vuelve a la violencia como algo normalizado dentro de las personas que viven en su día a día y que no tienen tiempo de ponerse a pensar o preocuparse por cuál es su rol en esa violencia, cuál es su rol para transformarla, para prescindir de ella o únicamente para cambiar ese tipo de narrativas dentro de su vida y dentro de su sociedad y su cotidianidad. Dentro de esa falta de educación que es, creo yo, uno de los mayores problemas de la sociedad, quizás la clave para superar toda esta violencia hacia la educación, pues cuando se normaliza tanto la violencia como el hecho de que hay personas que merecen vivir y que merecen morir, o que hay muertes que duelen más que otras muertes, pues en esa
lucha de clases sociales, el pobre deja de ser visto como un ciudadano y empieza a ser percibido como un, una línea más, un punto más, un número más. Ese fenómeno tiene consecuencias políticas importantes, claramente. Hay sectores sociales que son vistos como peligrosos, como inferiores, desechables, etcétera, y justifica y se vuelve mucho más fácil abusar en cualquier término que englobe esa palabra de ellos. Muchas violencias estatales en América Latina y en Colombia han operado bajo esa lógica. Ideas de que existen poblaciones sacrificables o poblaciones enemigas. En Colombia esa puede ser la base de la violencia, no de la guerra, diferentes. La base de la violencia es pensar que hay alguien que es diferente o que piensa distinto a mí y que por el hecho de pensar distinto a mí, pues merecería en algún caso morir, merecería eh, no tener los mismos derechos que tengo yo, y ese es el punto clave de todo lo que se desencadena ahí en adelante. La guerra, la muerte, la injusticia, etcétera. Por ejemplo, no es casualidad que las mayores víctimas del conflicto en Colombia sean campesinos, sean indígenas, sean comunidades negras, las diferentes etnias que están distribuidas a lo largo del país y los habitantes sobre todo de las zonas costeras del país, entendiendo que Colombia es un país profundamente centralista en el que todo el poder y todas las decisiones económicas, políticas, internacionales, etcétera, se concentran en el centro, valga la redundancia, en su capital, en Bogotá. Y pese a que emana el poder de ahí, no se distribuye equitativamente por todo el territorio. Eso hace pues que haya personas que pueden defenderse y personas que no pueden defenderse. La violencia en Colombia ha golpeado principalmente a quienes tienen menos capacidad de defensa bajo las instituciones del Estado. Eso ocurre no únicamente por razones geográficas y sociales, sino porque existe una desigualdad estructural en donde hay unas vidas que son consideradas menos importantes. El clasismo en Colombia funciona a partir de esa premisa. No consiste solamente en discriminar por dinero, sino también por una forma de organización social, por un valor unitario de la persona y que se mide pues dependiendo de la apariencia, dependiendo del hablado, dependiendo del lugar donde vive, el lugar donde nació, sus padres y los privilegios con los que viene a este mundo. Parte de ese entendimiento y hablando de lo anterior sobre la violencia y la normalización de la violencia, vuelve grave el hecho de que ese clasismo, esa aporofobia en la sociedad tan enquistada, se normaliza y no es vista como una forma de violencia, pese a que lo sea. Se produce humillación, degradación de la persona, exclusión, estigmatización de manera constante. Y habla mucho incluso de cómo operan las instituciones centradas del Estado. Hay estudios que han demostrado que las políticas de seguridad en este país terminan enfocándose en esa premisa fundamental de que hay vidas que valen menos que otras, lo que lleva al Estado a cometer crímenes de tales magnitudes como las que se han visto a finales del siglo pasado y a inicios de este, en donde se tolera que se asesine a personas por pensar diferente, por sumar cifras, por crear un imaginario colectivo de que la violencia se acaba o que hay X o Y grupos políticos que son capaces de erradicar con la violencia, cuando cuando evidentemente la violencia no se acaba por unas decisiones militares, sino por un cambio estructural dentro de toda la forma de vida social y de la forma de vida educativa del país. Eso ayuda a explicar por qué existe tanta tolerancia frente a ciertos niveles de violencia institucional. La normalización puede verse como una relación cotidiana con el miedo. El miedo en este país ha sido utilizado por élites políticas especialmente para volver a una parte de la sociedad como reaccionaria. Y a partir de ese reaccionario y de ese instinto de miedo y de supervivencia, pues empiezan a
cambiar la narrativa y a volverla una narrativa del odio, buscando principalmente que haya un enemigo al cual perseguir y bajo el cual se ganen votos, se ganen elecciones, se ganen maneras de dirigir el país. Esa manera de entender a la política y de entender la manera en que se imprimen imaginarios dentro de la sociedad hace que se pierda la empatía colectiva. Se radicaliza el individualismo, que es un resultado de los procesos neoliberales de finales de siglo. Y cuando las personas sienten que las instituciones son incapaces de protegerlos colectivamente, pues se comienza a priorizar la exclusión del diferente y se comienza a priorizar la supervivencia individual. El problema es que esa mentalidad debilita profundamente a la nación y a la nación misma y a la noción misma de la comunidad. Sin una comunidad es prácticamente imposible construir una democracia sólida. Parte de ahí es que se vuelva una nación profundamente desigual y profundamente violenta y profundamente reaccionaria a lo que hablamos antes, el miedo y el odio. El problema estructural y cultural de la violencia nos hace concluir de que mientras exista una sociedad o un entendimiento colectivo de que hay ciertas vidas que valen más o menos que otras, pues la violencia va a seguir siendo legítima de manera completa en todos los ámbitos, tanto del Estado como de la sociedad civil. Mientras exista un desprecio hacia los pobres, la desigualdad va a seguir aumentando y se va a seguir profundizando en la exclusión. Y mientras se continúe con lenguajes, con políticas y con cotidianidad violenta, pues será muy difícil construir una cultura democrática y una cultura colectiva y que permita al ser humano llegar a acuerdos comunes y hacer todo lo posible por la salvación y uno de los principales deseos que tiene este país, que es la paz, la finalización del conflicto y el trascender como nación hacia el desarrollo. Obviamente los conflictos son inevitables en cualquier sociedad, la diferencia está en cómo la sociedad los tramita. Una sociedad democrática pues resuelve conflictos mediante derechos, instituciones, deliberaciones, política, etc. Pero una sociedad acostumbrada a la violencia pues resuelve sus problemas mediante el miedo, mediante el odio, mediante la guerra y mediante la eliminación simbólica y real del diferente. Ahí está el verdadero desafío de la sociedad colombiana, no solo en reducir cifras de violencia o cifras de conflicto, sino en desmontar desde el Estado la violencia estructural y la cultura de la violencia que durante décadas ha convertido a este país en uno de los más desiguales, como lo decía anteriormente, y que ha convertido el sufrimiento en algo normal, en algo natural y en algo que debe perpetuarse por generaciones. Muchas gracias.